La cueva del dragón. Parte 1. Un secreto bajo tierra. Dicen que nadie entra dos veces a la cueva del dragón con el mismo corazón. En la costa este de Mallorca, cerca del pequeño pueblo de Portocristo, hay una entrada oscura entre las rocas. Una grieta en la montaña. A simple vista, parece solo una cueva más. Pero los viejos del lugar te dirán otra cosa. No te acerques. Allí duerme el dragón. Un dragón sin alas, sin fuego, pero con un secreto que nadie ha podido robar. Hace muchos años, dicen, un joven llamado Tony, hijo de pescadores, encontró un mapa. No era un mapa normal. Era viejo, con símbolos extraños, y una marca en forma de serpiente. Su abuelo, al verlo, se puso pálido. Ese mapa es una maldición. Es la cueva del dragón. Pero Tony no tenía miedo. Tenía otra cosa, curiosidad. Y la curiosidad a veces vale más que el oro, o más que la vida. La cueva del dragón. Parte 1. Un secreto bajo tierra. Пещера дракона. Часть 1. Тайна под землей. La cueva del dragón, parte 1. Un secreto bajo tierra. Dicen que nadie entra dos veces a la cueva del dragón Говорят, что никто не заходит в пещеру дракона дважды. Dicen que nadie entra dos veces a la cueva del dragón con el mismo corazón. С тем же сердцем. con el mismo corazón. En la costa este de Mallorca, На восточном побережье Майорки, En la costa este de Mallorca, cerca del pequeño pueblo de Portocristo, рядом с маленькой деревней Порто-Кристо, cerca del pequeño pueblo de Portocristo, hay una entrada oscura entre las rocas. есть темный вход между скалами. hay una entrada oscura entre las rocas. Una grieta en la montaña. Трещина в горе. Una grieta en la montaña. A simple vista, parece solo una cueva más. На первый взгляд, это просто еще одна пещера. A simple vista, parece solo una cueva más. Pero los viejos del lugar te dirán otra cosa. Но старики оттуда скажут тебе другое. Pero los viejos del lugar te dirán otra cosa. No te acerques. Не подходи. No te acerques. Allí duerme el dragón. Там спит дракон. Allí duerme el dragón. Un dragón sin alas, sin fuego, Дракон без крыльев, без огня, Un dragón sin alas, sin fuego, pero con un secreto que nadie ha podido robar. но с тайной, которую никто не смог украсть. pero con un secreto que nadie ha podido robar. Hace muchos años, dicen, Много лет назад, говорят, Hace muchos años, dicen, un joven llamado Tony, hijo de pescadores, encontró un mapa. молодой человек по имени Тони, сын рыбаков, нашел карту. un joven llamado Tony, hijo de pescadores, encontró un mapa. No era un mapa normal. Это была необычная карта. No era un mapa normal. Era viejo, con símbolos extraños, Она была старая, со странными символами, Era viejo, con símbolos extraños, y una marca en forma de serpiente. и с меткой в форме змеи. y una marca en forma de serpiente. Su abuelo, al verlo, se puso pálido. Его дед, увидев ее, побледнел.
Su abuelo al verlo se puso pálido. Ese mapa es una maldición. Эта карта — это проклятие. Ese mapa es una maldición. Es la cueva del dragón. Это пещера дракона. Es la cueva del dragón. Pero Tony no tenía miedo. Но Тони не боялся. Pero Tony no tenía miedo. Tenía otra cosa, curiosidad. У него было другое — любопытство. Tenía otra cosa, curiosidad. Y la curiosidad a veces А любопытство иногда Y la curiosidad a veces vale más que el oro, o más que la vida. стоит дороже золота или жизни. vale más que el oro o más que la vida. Parte 2. El guardián del silencio. Tony bajó por el sendero entre las rocas, con el mapa en la mano y el corazón, latiendo más fuerte que nunca. Cada paso lo alejaba del sol. Cada sombra parecía moverse. Frente a él, la entrada a la cueva. Oscura, fría, viva. ¿Hola?, dijo en voz baja. Nadie respondió, solo el eco. Hola, hola, hola. Entró. Dentro el aire era denso. Olía a sal, piedra y algo más. ¿Azufre? Sus pasos hacían ruido en el suelo húmedo. De repente una figura, una estatua. O eso pensó. Pero no. Era un esqueleto. ¿Un pirata?, susurró Tony, tocando el viejo sombrero del muerto. A su lado, una antorcha apagada y un medallón con forma de dragón. Lo levantó. Y en ese momento, algo se movió en la oscuridad. Muy cerca. ¡Crack! Una piedra cayó. Tony giró. Nada. Solo una respiración profunda. Lenta. No humana. Parte 2. El guardián del silencio. Часть вторая. Хранитель тишины. Parte 2. El guardián del silencio. Tony bajó por el sendero entre las rocas, Тони спустился по тропинке между скалами, Tony bajó por el sendero entre las rocas, con el mapa en la mano y el corazón, с картой в руке и сердцем, con el mapa en la mano y el corazón, latiendo más fuerte que nunca. бьющимся сильнее, чем когда-либо. latiendo más fuerte que nunca. Cada paso lo alejaba del sol. Каждый шаг уводил его дальше от солнца. Cada paso lo alejaba del sol. Cada sombra parecía moverse. Каждая тень будто шевелилась. Cada sombra parecía moverse. Frente a él, la entrada a la cueva. Перед ним — вход в пещеру. Frente a él, la entrada a la cueva. Oscura, fría, viva. Темная, холодная, живая. Oscura, fría, viva. ¿Hola?, dijo en voz baja. «Привет», — тихо сказал он. ¿Hola?, dijo en voz baja. Nadie respondió, solo el eco. Никто не ответил, только эхо. Nadie respondió, solo el eco. Hola, hola, hola. «Привет, привет, привет». Hola, hola, hola. Entró. Он вошел. Entró. Dentro el aire era denso. Внутри воздух был густой.
Dentro el aire era denso. Olía a sal, piedra y algo más. Пахло солью, камнем и чем-то еще. Olía a sal, piedra y algo más. ¿Azufre? Серый? ¿Azufre? Sus pasos hacían ruido en el suelo húmedo. Его шаги звучали на влажной земле. Sus pasos hacían ruido en el suelo húmedo. De repente una figura, una estatua. Вдруг фигура, статуя, De repente, una figura, una estatua. O eso pensó. или он так подумал, O eso pensó. Pero no. но нет. Pero no. Era un esqueleto. Это был скелет. Era un esqueleto. ¿Un pirata? Susurró Tony. «Пират?» – прошептал Тони. ¿Un pirata? Susurró Tony, Tocando el viejo sombrero del muerto. Касаясь старой шляпы мертвеца. tocando el viejo sombrero del muerto. A su lado, una antorcha apagada. Рядом потухший факел. A su lado, una antorcha apagada. Y un medallón con forma de dragón. И медальон в форме дракона. Y un medallón con forma de dragón. Lo levantó. Он поднял его. Lo levantó. Y en ese momento, И в этот момент Y en ese momento, algo se movió en la oscuridad. что-то зашевелилось в темноте. algo se movió en la oscuridad. Muy cerca. Очень близко. Muy cerca. Crack. Бряк. ¡Crack! Una piedra cayó. Камень упал. Una piedra cayó. Tony giró. Тони обернулся. Tony giró. Nada. Ничего. Nada. Solo una respiración profunda. Только глубокое дыхание. Solo una respiración profunda. Lenta. Медленное. Lenta. No humana. Нечеловеческое. No humana. Parte 3. El lago bajo la montaña. Tony avanzó, con el medallón apretado en la mano. La cueva descendía más y más. El aire estaba caliente ahora. Como si algo respirara desde las profundidades. De pronto, la oscuridad terminó. Frente a él, un lago subterráneo. Gigante, silencioso y real. El techo brillaba con cristales. El agua no se movía. Y justo en el borde, una barca de madera. ¿Quién la trajo?, pensó Tony. Subió a la barca. La tocó. Estaba tibia. Entonces, del otro lado del lago, una luz. Pequeña, lejana. Y una figura. Un hombre, muy delgado, con una capa negra. Lo miraba. ¿Tú traes el medallón?, preguntó con voz seca. Tony no respondió. ¿Eres el nuevo guardián? ¿El qué? El hombre sonrió, una sonrisa vacía. Si entraste con el mapa, ya no hay salida. Parte 3. El lago bajo la montaña.
Часть 3. Озеро под горой. Parte 3. El lago bajo la montaña. Tony avanzó, con el medallón apretado en la mano. Тони шел вперед, крепко сжимая медальон в руке. Tony avanzó con el medallón apretado en la mano. La cueva descendía más y más. Пещера уходила все глубже и глубже. La cueva descendía más y más. El aire estaba caliente ahora. Воздух теперь был теплым. El aire estaba caliente ahora, Como si algo respirara desde las profundidades. Как будто что-то дышало из глубины. como si algo respirara desde las profundidades. De pronto, la oscuridad terminó. Вдруг темнота закончилась. De pronto, la oscuridad terminó. Frente a él, un lago subterráneo. Перед ним подземное озеро. Frente a él, un lago subterráneo. Gigante, silencioso y real. Огромное, безмолвное, нереальное. Gigante, silencioso y real. El techo brillaba con cristales. Потолок сверкал кристаллами. El techo brillaba con cristales. El agua no se movía. Вода не шевелилась. El agua no se movía. Y justo en el borde, И прямо у берега Y justo en el borde, una barca de madera. деревянная лодка. una barca de madera. ¿Quién la trajo? Pensó Tony. Кто ее сюда принес? Подумал Тони. ¿Quién la trajo? Pensó Tony. Subió a la barca. Он забрался в лодку. Subió a la barca. La tocó. Потрогал ее. La tocó. Estaba tibia. Она была теплая. Estaba tibia. Entonces, del otro lado del lago, una luz. Затем на другом берегу огонек. Entonces, del otro lado del lago, una luz. Pequeña, lejana. Маленький, далекий. Pequeña, lejana. Y una figura. И фигура. Y una figura. Un hombre, muy delgado, con una capa negra. Мужчина, очень худой, в черном плаще. Un hombre, muy delgado, con una capa negra. Lo miraba. Он смотрел на Тони. Lo miraba. ¿Tú traes el medallón? Preguntó con voz seca. «Ты принес медальон?» — спросил он сухим голосом. ¿Tú traes el medallón? Preguntó con voz seca. Tony no respondió. Тони не ответил. Tony no respondió. ¿Eres el nuevo guardián? «Ты новый хранитель?» ¿Eres el nuevo guardián? ¿El qué? «Кто?» ¿El qué? El hombre sonrió. Una sonrisa vacía. Мужчина улыбнулся. Улыбка пустая. El hombre sonrió. Una sonrisa vacía. Si entraste con el mapa, Если ты вошел с картой, Si entraste con el mapa, ya no hay salida. выхода больше нет. ya no hay salida. Parte 4. El verdadero tesoro. Tony no sabía si tenía miedo. O ya era tarde para tenerlo.
¿Qué significa eso de guardián? Preguntó. El hombre se acercó despacio. Sus pasos no hacían ruido. La capa negra parecía flotar. Hace siglos, los piratas escondieron un tesoro aquí. Oro, joyas, un botín maldito. ¿Y el dragón? El hombre señaló el techo. Allí, grabado en la roca, un dragón gigante. Pero no era un animal. Era un símbolo. Drac en el mapa no es un monstruo. Es un nombre. Dominio real de alta confidencialidad. Un código de los corsarios para proteger el oro. Entonces, ¿el dragón no existe? El hombre se rió. Claro que existe. Y lo estás mirando. Tony dio un paso atrás. Pero ya era tarde. Detrás de él, la barca había desaparecido. El lago estaba cerrado por una niebla espesa. El medallón brillaba. El hombre extendió la mano. Desde hoy, tú eres el guardián. Pero yo no quiero. Nadie quiere. Solo llegan los que escuchan la llamada. Dicen que, desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Tony. Pero a veces, cuando hay tormenta cerca de Portocristo, los pescadores ven una luz en el fondo de la montaña. Y escuchan una voz. ¿Tienes el medallón? Parte 4. El verdadero tesoro. Часть 4. Настоящее сокровище. Parte 4. El verdadero tesoro. Tony no sabía si tenía miedo. Тони не знал, боится ли он, Tony no sabía si tenía miedo. O ya era tarde para tenerlo. или уже слишком поздно бояться. O ya era tarde para tenerlo. ¿Qué significa eso de guardián? Preguntó. «Что значит этот хранитель?» — спросил он. ¿Qué significa eso de guardián? Preguntó. El hombre se acercó despacio. Мужчина подошел медленно, El hombre se acercó despacio. Sus pasos no hacían ruido. его шагов не было слышно. Sus pasos no hacían ruido. La capa negra parecía flotar. Черный плащ словно парил. La capa negra parecía flotar. Hace siglos, los piratas escondieron un tesoro aquí. Много веков назад пираты спрятали здесь сокровища. Hace siglos los piratas escondieron un tesoro aquí. Oro, joyas, un botín maldito. Золото, драгоценности, проклятая добыча. Oro, joyas, un botín maldito. ¿Y el dragón? А дракон? ¿Y el dragón? El hombre señaló el techo. Мужчина указал на потолок. El hombre señaló el techo. Allí, grabado en la roca, un dragón gigante. Там, вырезанный в скале, огромный дракон. Allí, grabado en la roca, un dragón gigante. Pero no era un animal. Но это было не животное. Pero no era un animal. Era un símbolo. Это был символ. Era un símbolo. Drac en el mapa no es un monstruo. Драк. На карте не чудовище. Drac en el mapa no es un monstruo. Es un nombre. Это название. Es un nombre. Dominio real de alta confidencialidad. Королевская зона высокой секретности. Dominio real de alta confidencialidad. Un código de los corsarios para proteger el oro. Кодовое имя корсаров для защиты золота.
Un código de los corsarios para proteger el oro. Entonces, ¿el dragón no existe? Так значит, дракона не существует? Entonces, ¿el dragón no existe? El hombre se rió. Мужчина засмеялся. El hombre se rió. Claro que existe. Еще как существует. Claro que existe. Y lo estás mirando. И ты на него смотришь. ¿Y lo estás mirando? Tony dio un paso atrás. Тони сделал шаг назад. Tony dio un paso atrás. Pero ya era tarde. Но было уже поздно. Pero ya era tarde. Detrás de él, la barca había desaparecido. Позади него лодка исчезла. Detrás de él, la barca había desaparecido. El lago estaba cerrado por una niebla espesa. Озеро затянула густая дымка. El lago estaba cerrado por una niebla espesa. El medallón brillaba. Медальон светился. El medallón brillaba. El hombre extendió la mano. Мужчина протянул руку. El hombre extendió la mano. Desde hoy, tú eres el guardián. С этого дня ты хранитель. Desde hoy, tú eres el guardián. Pero yo no quiero. Но я не хочу. Pero yo no quiero. Nadie quiere. Никто не хочет. Nadie quiere. Solo llegan los que escuchan la llamada. Сюда попадают только те, кто слышит зов. Solo llegan los que escuchan la llamada. Dicen que, desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Tony. Говорят, с тех пор Тони никто не видел. Dicen que desde entonces nadie ha vuelto a ver a Tony. Pero a veces, cuando hay tormenta cerca de Portocristo, Но иногда, когда у Порто-Кристо бушует шторм, Pero a veces, cuando hay tormenta cerca de Portocristo, los pescadores ven una luz en el fondo de la montaña. рыбаки видят огонек у подножия горы. los pescadores ven una luz en el fondo de la montaña Y escuchan una voz. И слышат голос. y escuchan una voz. ¿Tienes el medallón? «У тебя есть медальон?» ¿Tienes el medallón? La cueva del dragón, parte 1. Un secreto bajo tierra. Dicen que nadie entra 2 veces a la cueva del dragón con el mismo corazón. En la costa este de Mallorca, cerca del pequeño pueblo de Portocristo, hay una entrada oscura entre las rocas. Una grieta en la montaña. A simple vista, parece solo una cueva más. Pero los viejos del lugar te dirán otra cosa. No te acerques. Allí duerme el dragón. Un dragón sin alas, sin fuego, pero con un secreto que nadie ha podido robar. Hace muchos años, dicen, un joven llamado Tony, hijo de pescadores, encontró un mapa. No era un mapa normal. Era viejo, con símbolos extraños y una marca en forma de serpiente. Su abuelo, al verlo, se puso pálido. Ese mapa es una maldición. Es la cueva del dragón. Pero Tony no tenía miedo. Tenía otra cosa, curiosidad. Y la curiosidad a veces vale más que el oro o más que la vida.
Parte 2. El guardián del silencio. Tony bajó por el sendero entre las rocas. Con el mapa en la mano y el corazón, latiendo más fuerte que nunca. Cada paso lo alejaba del sol. Cada sombra parecía moverse. Frente a él, la entrada a la cueva. Oscura, fría, viva. «¿Hola?», dijo en voz baja. Nadie respondió, solo el eco. «Hola, hola, hola». Entró. Dentro el aire era denso. Olía a sal, piedra y algo más. ¿Azufre? Sus pasos hacían ruido en el suelo húmedo. De repente, una figura, una estatua. O eso pensó. Pero no. Era un esqueleto. ¿Un pirata?, susurró Tony, tocando el viejo sombrero del muerto. A su lado, una antorcha apagada y un medallón con forma de dragón. Lo levantó. Y en ese momento, algo se movió en la oscuridad. Muy cerca. ¡Crack! Una piedra cayó. Tony giró. Nada. Solo una respiración profunda. Lenta. No humana. Parte 3. El lago bajo la montaña. Tony avanzó con el medallón apretado en la mano. La cueva descendía más y más. El aire estaba caliente ahora, como si algo respirara desde las profundidades. De pronto, la oscuridad terminó. Frente a él, un lago subterráneo. Gigante, silencioso, irreal. El techo brillaba con cristales. El agua no se movía. Y justo en el borde, una barca de madera. ¿Quién la trajo?, pensó Tony. Subió a la barca. La tocó. Estaba tibia. Entonces, del otro lado del lago, una luz. Pequeña, lejana. Y una figura. Un hombre, muy delgado, con una capa negra. Lo miraba. ¿Tú traes el medallón?, preguntó con voz seca. Tony no respondió. ¿Eres el nuevo guardián? ¿El qué? El hombre sonrió. Una sonrisa vacía. Si entraste con el mapa, ya no hay salida. Parte 4. El verdadero tesoro. Tony no sabía si tenía miedo. O ya era tarde para tenerlo. ¿Qué significa eso de guardián?, preguntó. El hombre se acercó despacio. Sus pasos no hacían ruido. La capa negra parecía flotar. Hace siglos los piratas escondieron un tesoro aquí. Oro, joyas, un botín maldito. ¿Y el dragón? El hombre señaló el techo. Allí, grabado en la roca, un dragón gigante. Pero no era un animal. Era un símbolo. Drag en el mapa no es un monstruo. Es un nombre, dominio real de alta confidencialidad. Un código de los corsarios para proteger el oro. Entonces, ¿el dragón no existe? El hombre se rió. Claro que existe. ¿Y lo estás mirando? Tony dio un paso atrás. Pero ya era tarde. Detrás de él, la barca había desaparecido. El lago estaba cerrado por una niebla espesa. El medallón brillaba. El hombre extendió la mano. Desde hoy, tú eres el guardián. Pero yo no quiero. Nadie quiere. Solo llegan los que escuchan la llamada.
Dicen que desde entonces nadie ha vuelto a ver a Tony. Pero a veces, cuando hay tormenta cerca de Portocristo, los pescadores ven una luz en el fondo de la montaña y escuchan una voz. ¿Tienes el medallón?